El hueco del muro. Es que nos encontramos en compañía de un hermano muy querido allá en tierras centroamericanas. Estamos hablando específicamente del país hermano de El Salvador, para que comparta con nosotros, nosotras y nosotres, pues todo este tiempo de gestión en el gobierno de Nayib Bukele, que está relacionado también a la temática que estamos abordando esta semana, ¿no? ¿Qué significa para los territorios, para los países, el retorno de estas ultraderechas, el retorno de estos presidentes que tienen discursos altamente coercitivos, altamente, de alguna manera, disruptivos, se podría decir, o es así como se pretenden hacer conocer, ¿no? Y llegar a la población en estos momentos en los cuales necesita de alguna manera cierta certidumbre. Para ello, como les decíamos, estamos con Ángel. Ángel, pedirte por favor que saludes a la audiencia y pues compartas con nosotros, nosotras y nosotres, qué es lo que está pasando allá en territorio salvadoreño. Un saludo fraterno desde territorio Lenca, en el oriente del Salvador, y agradecer por permitirnos que nuestra voz y nuestras realidades lleguen hacia sus territorios y nos permita también dar a conocer lo que realmente está ocurriendo en El Salvador, tomando en cuenta que existe todo un aparataje de propaganda y campaña muy fuerte por parte del régimen de Bukele, que genera una proyección de una realidad ficticia que no es así, y que ya, y yendo a la realidad de las comunidades campesinas, indígenas, hoy nos encontramos ante una situación de conflicto, principalmente en torno a la tierra, que hoy se ha agudizado más. Si bien desde la época de la conquista venimos con esta serie de conflictos y se han dado diferentes momentos históricos, hoy nos encontramos en uno donde se está dando un proceso de reconcentración de la tierra por parte de sectores empresariales vinculados al régimen de Bukele y a la propia familia de los Bukele. En esta ocasión, igual todas estas iniciativas que hoy se están promoviendo forman parte de un proyecto económico familiar de una familia que ha cooptado todos los poderes del Estado aquí en El Salvador, que tiene iniciativas tanto extractivas como no extractivistas. Y en ese sentido nosotros vemos que existe una profundización del capitalismo, del extractivismo, del patriarcado y del colonialismo en El Salvador. Ángel, sabemos también que recientemente se ha aprobado en el Congreso una modificación a la Constitución de El Salvador, donde se le permite la repostulación indefinida al presidente, ¿no? Esto como una grave violación a la democracia y a los derechos, además de saber que el país de El Salvador vive en un estado de excepción permanente ya desde hace mucho tiempo, misma que está siendo así prolongada arbitrariamente y pues en servicio también de las intenciones de Nayib Bukele, ¿no? Del gobierno de Bukele. También la persecución que se tiene a toda la juventud, eh, eh, bajo la campaña esta de la persecución contra las pandillas, contra la violencia. ¿Qué es lo que está pasando en torno a estos temas ahí? Sí, estamos hablando que aquí en El Salvador, previo a la primera semana de agosto, se finalizó la jornada laboral, luego se entraba a un periodo de vacación y como es costumbre no solamente de este régimen, sino también de los gobiernos anteriores, cuando el pueblo se dispone a ir a vacaciones, siempre se da este tipo de reformas a marcos normativos y hoy ya constitucionales que trastocan prácticamente toda la dinámica de poder en El Salvador. Y es así que para finalizar el mes de julio se realizaron unas ciertas reformas, principalmente a ciertos artículos considerados como artículos pétreos de la Constitución de la República de El Salvador. Estos artículos son los que imposibilitaban la perpetuidad o la reelección indefinida por gobernantes en El Salvador. Esto es producto también de los acontecimientos históricos, es decir, El Salvador, igual que el resto de países de América Latina, ha sufrido una serie de abusos por parte de dictaduras que han implicado el tema de masacres, genocidios, como fue durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez desde 1900
30 hasta la época de 1944 que duró, pero también en 1932 ocurrió uno de los acontecimientos más lamentables en nuestro país, que fue el genocidio del pueblo indígena del occidente de El Salvador, principalmente de los náhuatl, que implicó por el asesinato a más de 30,000 indígenas. Toda persona mayor de 7 años prácticamente era asesinado en El Salvador, y eso implicó uno de los mayores genocidios hacia los pueblos indígenas, digamos, de la historia más reciente en América Latina. Además de eso, toda una serie de control, sometimiento, el tema de que Maximiliano Hernández Martínez fue en aquel entonces quien también modificó para que pudiera él continuar dentro del poder. A partir de esos acontecimientos se ha dado un tema estamos hablando digamos, de darle formalidad a algo que ya se venía gestando durante el periodo constitucional de Bukele, y hoy en su parte inconstitucional ya se avecinaba, que era el tema de formalizar su carácter autoritario aquí en El Salvador y perpetuarse en el poder. Es necesario también mencionar que Bukele todavía cuenta su figura, no así los parlamentarios y también alcaldes. Digamos, Bukele cuenta con un gran respaldo popular. Sus parlamentarios y sus alcaldes no, del oficialismo no cuentan con ese mismo nivel de apoyo, pero estamos hablando que Bukele aprovechó este momento que todavía cuenta con respaldo popular para realizar estas reformas y continuar con su proyecto económico familiar, ¿va? Que eso es lo que se está planteando. Estamos hablando que en algunas encuestas aparecen todavía con un apoyo que anda entre el 64%, algunas casas encuestadoras, y otras que plantean que tienen un 84%. Pero estamos hablando también que a la par de este respaldo que cuenta Bukele, también se ha dado a conocer que el 64% de la población salvadoreña tiene miedo de sufrir represalias ante una opinión contraria al gobierno por todo el tema del régimen de excepción, por ejemplo, que se ha ido perpetuando. Entonces estamos hablando que tiene respaldo popular, pero también a la vez hay miedo por parte de la población de dar una opinión contraria al gobierno. Entonces eso puede servir para sesgar, pero también un mecanismo de sometimiento. Entonces hoy vemos esa situación donde Bukele ha reformado, donde hizo 3 reformas sustanciales. La primera es la reelección indefinida, que un mandatario puede reelegirse de manera continua un periodo tras otro periodo y no hay límite de reelección. Y por otro lado también incrementó el periodo presidencial de 5 años, 6 años, y realizó también una reforma transitoria donde ha cortado su periodo de gobierno de esta parte inconstitucional. Es decir, estamos hablando que redujo 2 años el periodo de gobierno presidencial actual para hacerlo coincidir con unas elecciones generales donde se estarían eligiendo tanto a nivel de elecciones presidenciales, también de asamblea legislativa y de alcaldes. Esto es claro que a partir del respaldo popular que él tiene, pretende acobijar a los parlamentarios oficialistas y también alcaldes con su popularidad. Es decir, estamos claros que hará un llamado a votar tanto por sus parlamentarios oficialistas y también alcaldes, sabiendo en ese sentido de que si iban sin la coincidencia de la elección de presidente, no podría respaldar con su popularidad también a estas otras elecciones que estarían realizando. Ángel, respecto a esta batalla que él ha declarado, esta guerra que ha declarado contra las pandillas allá en El Salvador, ¿cuáles están siendo los resultados reales y concretos? ¿No? Se han habilitado muchas cárceles para, pues, recluir ahí a estos jóvenes, en su mayoría, pero solo se habla también de la SECOT, ¿no? ¿Cuál está siendo también el trato que se les está propiciando a la población que está llegando, pues, a esos lugares? Sí, estamos hablando que el régimen de sección que se aprueba por primera vez el 26 y 27 de marzo del año 2022 bajo el supuesto de la persecución del crimen de pandillas. Esto se da en un contexto de rompimiento de un pacto entre el gobierno de Bukele y una de las estructuras de pandilla
una de las dos estructuras de pandilla de El Salvador. Es decir, hoy con investigación periodística de medios alternativos se sacó a luz sobre cómo Bukele pactó con las pandillas, al igual que los gobiernos anteriores. Es decir, todos los gobiernos neoliberales, tanto de la ultraderecha como ha sido Arena, como también del FMLN, que se hacía llamar un partido de izquierda, pero que profundizó las políticas neoliberales aquí en El Salvador, igual Bukele pacta con las pandillas. El pacto consistía en dar ciertos beneficios a los cabecillas de pandillas, a costa de, en este caso, de pactar la reducción de homicidios. Es decir, las pandillas siempre han ejercido poder y han pactado con los diferentes gobiernos para hacerse sentir en el país. En ese momento, Bukele rompe el pacto con las pandillas, dejando de brindarle ciertos privilegios a los cabecillas de esta estructura, de que viene a ser la Mara Salvatrucha, la MS. Rompe, deja de darles privilegios y estos como represalias empiezan a mandar lineamientos. Estamos hablando que los cabecillas se encontraban en las cárceles donde tenían ciertos privilegios y también desde ahí daban directrices a sus bases. Es decir, en ese momento, cuando hay traslados de cabecillas a otros centros penitenciarios mucho más precarizantes, donde no iban a obtener ciertos privilegios, estos mandan indicaciones a su base en los territorios de que incrementaran los homicidios, los asesinatos en El Salvador. Y es así que durante prácticamente el 24, el 25, el 26 de marzo del año 2022 se da un incremento de los asesinatos en El Salvador que llegó a un promedio de 74 asesinatos, más de 74 asesinatos en El Salvador prácticamente en un solo día. Estamos hablando que eso fue el 26 de marzo de ese año. Entonces se disparó y ante lo cual el gobierno aprobó el régimen de excepción. Es necesario también tenerlo en cuenta que estos pactos vienen desde Bukele, desde sus periodos como cuando fue candidato a la presidencia, a la alcaldía de la capital de El Salvador, en la capital. Él iba como alcalde y desde ahí se han hecho las investigaciones y se ha hablado que él ha pactado con las estructuras de pandilla en aquel entonces para que las estructuras de pandilla hicieran presión a través de sus bases para que la población salvadoreña fuera a votar por determinado partido político o determinado candidato, ¿va? En este caso su persona. Entonces estamos hablando que desde esa época, donde él iba como candidato, alcalde a la capital de El Salvador, también a otra ciudad muy importante que es Santa Tecla, que está en la zona también central de El Salvador, desde esos periodos él viene pactando con las pandillas y hoy se empieza a consolidar. Pero hoy estamos hablando que el régimen de sección, estamos hablando que buena parte de las estructuras de pandilla en El Salvador han ido mutando. Inclusive se ha denunciado como cabecillas de pandilla laboran dentro del aparato del Estado salvadoreño, es decir, trabajan como empleados públicos durante el gobierno de Bukele y también han ido mutando su estructura en este caso, de cabecilla, es decir, los líderes fueron cambiando dentro de la estructura, hoy son estructuras afines más al gobierno de Bukele y claramente el régimen de sección que fue planteado o vendido como una forma de perseguir el crimen de las pandillas, ha sido utilizado también para reprimir a los sectores organizados de El Salvador. Hoy podemos ver cómo a través del régimen de sección se han capturado líderes sindicales, inclusive líderes de nuestra organización Milpa El Salvador, también líderes del sindicato, de diferentes sindicatos en El Salvador también, que fueron despedidos y que empezaron a pronunciarse, también de ambientalistas, de líderes comunitarios, también de la diversidad sexual, de mujeres, jóvenes, también han sido capturados en el régimen de sección, a lo cual no han tenido acceso a un proceso justo y tampoco han tenido acceso a la justicia. Y últimamente, en el mes de mayo, fue donde se dio el repunte de captura de personas defensoras de derechos humanos en el marco del régimen de sección y claramente se ve que se estaría perpetuando. El régimen de sección es un instrumento de persecución, criminalización y encarcelamiento por parte de la dictadura de Bukele y que hoy
cada vez que él pierda popularidad, lo estará implementando. En efecto, estamos hablando que todo este incremento de gobierno más de carácter autoritario y bajo el supuesto de gobernar bajo un concepto de mano dura, haciendo de un lado los derechos humanos, son gobiernos que son funcionales a los intereses de acumulación de riqueza por parte de los grandes capitales nacionales, transnacionales, con la complejidad de los diferentes estados y también funcionales a los intereses imperialistas o de las potencias, inclusive ya no solamente de Estados Unidos, sino de China, Rusia, que tienen para la región. Es importante mencionar que todo este ascenso o incremento de estos gobiernos autoritarios permite todos estos procesos de despojo de bienes comunes, todos esos procesos de despojos territoriales de todas estas ecosistemas que han estado bajo la protección y el cuidado de comunidades indígenas en toda la región latinoamericana. Es decir, la única manera de impulsar todos estos procesos de despojo es a través de gobiernos autoritarios, a través de dictaduras, si lo queremos ver así, de esa manera muy clara ya. Y en el caso de Centroamérica estamos viendo cómo se está plagando más de eso. Inclusive Bukele claramente no solamente tiene un proyecto económico a nivel de país, de El Salvador, de enriquecerse a costa del aparato del Estado, porque también, a diferencia de las dictaduras militares, no solamente se limita al tema de violación de derechos, sino que el tema del enriquecimiento a partir del aparato del Estado. Es decir, el gobierno, el régimen de Bukele, la dictadura de Bukele, viene a ser de los más corruptos, es decir, donde se está enriqueciendo a costa de las arcas del Estado y está inyectando recursos que vienen de los fondos públicos a empresas que están ligadas a su familia o a otros funcionarios también del bukelismo aquí en El Salvador. Pero estamos hablando que tiene, además de estos proyectos económicos a nivel nacional, también tiene un proyecto expansionista. Eso lo podemos ver claro en el caso de Costa Rica, donde inclusive se ha constituido un partido por parte de una prima hermana de Bukele, lo cual pretende participar en las elecciones presidenciales próximas, en este caso en Costa Rica. Entonces vemos todo interés, es decir, de expansión en este caso en el istmo centroamericano, en los países de Centroamérica. Inclusive él ha retomado, por ejemplo, la narrativa de constituir un solo país de Centroamérica, que claro, somos los mismos pueblos o el mismo pueblo a nivel de Centroamérica, y que se dividió claramente por los intereses de los grandes terratenientes, se fragmentó. Pero el proyecto de Bukele va enfocado a ejercer mayor control y apropiamiento de los recursos dentro de la región. En ese sentido, nosotros como organizaciones que hemos estado articulando a nivel nacional, nosotros hemos constituido una organización, el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, que aglutina a diferentes sectores en lucha, sindical, indígena, campesino, de mujeres, de la diversidad, ambientalistas, entre otros, para unificarnos y entender que nos enfrentamos a un mismo enemigo común, que inclusive va mucho más allá de la figura de Bukele. Claramente Bukele funcional a todo un aparato capitalista, extractivista, colonial, patriarcal, pero sabemos que si cae Bukele, después sigue otro. Entonces también el tema de plantearnos de eliminar este sistema injusto que está precarizando. Entonces vemos que este Bukele claramente tiene esa intención de irse expandiendo y claramente se está retomando o nuevamente este tipo de gobiernos dentro de la región, pero está claro, está ligado con los intereses nuevamente de los sectores capitalistas, de los grandes capitales nacionales y transnacionales, de adueñarse de los bienes comunes que están bajo los cuidados de las comunidades campesinas, además de reducir el aparato del Estado, que implica reducción del gasto, pero no para volverlo mucho más eficiente, como pregonan ese falso discurso, sino que claramente también para enriquecerse de las arcas del Estado. Entonces Bukele lo ha ejercido aquí en el país a través de megaproyectos como el Aeropuerto del Pacífico, que implicó el despojo de tierra a familias campesinas, el desmontaje de la economía local,
de los habitantes, de los pobladores, y también la depredación de dos ecosistemas muy importantes, el bosque tropical seco, que colindaba en la cercanía del bosque salado del estero El Tamarindo, aquí en el departamento de La Unión, lo cual todos estos ecosistemas propios de este territorio ya están siendo depredados. Por eso es que también el gobierno de Bukele, además de ser un gobierno corrupto, también genocida, por todas las medidas que atentan contra la vida de grupos poblacionales específicos, porque el régimen tiene un carácter clasista y también étnico, también lo hemos catalogado como una dictadura ecocida, ¿va? En este caso también, porque está depredando los territorios a nivel nacional en diferentes puntos por intereses inmobiliarios y también turísticos que están desarrollándose. Entonces vemos en ese sentido esta situación de alerta, estamos alertando a los diferentes países, a los diferentes pueblos hermanos, que no permitan que gobiernos que pretenden replicar el buquelismo lo hagan en sus países, porque el buquelismo no es más ni menos que la concentración del poder en una persona, en una familia. Es decir, en El Salvador nos enfrentamos ante una mafia que se ha apoderado de todos los poderes del Estado salvadoreño. Te pidiese que nos pudieras mencionar 3 problemas a los cuales la sociedad salvadoreña coloca como sus principales demandas. Entiendo que hay varias, has hecho referencia a muchas de ellas, probablemente merece la pena que lo vuelvas a reiterar como 3 medidas por las que el pueblo salvadoreño requiere la necesidad no solamente poner en cuestión al gobierno salvadoreño, sino también son parte de sus propias necesidades básicas de la población. Sí. Primero, la eliminación de los espacios democráticos en El Salvador. Está claro que todos los avances que se ha tenido en temas democráticos en los pueblos latinoamericanos no ha sido por concesión de parte de las élites económicas y políticas, sino que ha sido a través de la lucha organizada y a través del sacrificio. Tenemos una gran cantidad de mártires en toda la región latinoamericana, en este caso de igual manera en El Salvador, donde durante décadas, en la época del año 70, 80, en plena dictadura militar, hubieron muchos compañeros y compañeras que ofrendaron su vida desde diferentes sectores, el sector indígena, campesino, desde los grupos de las comunidades de fe, sectores religiosos como vinculados a la doctrina social de la iglesia, a los movimientos de izquierda de aquel entonces, los movimientos estudiantiles, el magisterio. Entonces vemos cómo todo ese sangramiento que hemos sufrido como pueblo y todas las conquistas que habíamos logrado hoy fueron totalmente eliminadas en nuestro país. Inclusive estamos volviendo a repetir la historia, a pesar de que se había hecho todo un esfuerzo por los sectores organizados y pensantes de El Salvador de evitar de encontrarnos ante otro momento, ante otra dictadura. Hoy nos encontramos nuevamente ante una dictadura que atenta contra los derechos humanos y lo ve como un estorbo. Y no solamente eso, también el tema de cómo ha ido internalizando esta forma de pensar en la población salvadoreña también. Entonces necesitamos hacer esta disputa también del pensamiento en los sectores populares de nuestro país, donde se entienda la gravedad que estamos llegando. Entonces el primer elemento es sobre la eliminación de los espacios democráticos. Claramente en nuestro país ya no tenemos acceso a la justicia, estamos todos los compañeros y compañeras, todos los sectores que tenemos una posición disidente o contraria al gobierno, estamos propensos a ser capturados, ser criminalizados y ser encarcelados. Entonces yo creo que es necesario volver a retomar sobre la importancia de instalar la democracia en El Salvador. Claro, esto no se va a lograr a través de las elecciones, porque Bukele tiene cooptado todo el aparato del Estado y la única manera que Bukele salga no es a través de la vía electoral o la vía democrática, sino que va a ser a través de la movilización de los sectores organizados de El Salvador y también a través de la solidaridad internacional de los pueblos. Es la única manera que tenemos, que es a través de la organización, a través de los métodos de lucha de la clase trabajadora y los sectores populares, que es a través de la movilización en las calles para poder, en este caso, hacer presión y sacar a Bukele en el poder. Vía electoral ya no será posible. Por otro lado, que estamos enfrentando es la crisis económica que a partir de la reducción del aparato del Estado
donde vemos cómo se ha eliminado o se ha debilitado instituciones relacionadas al tema de salud, al tema de educación, al tema de las políticas agrarias y al sector también de los trabajadores por cuenta propia o micro y pequeñas empresas. Todo el aparataje del Estado ha sido reducido a su mínima expresión, donde simplemente está sirviendo para el enriquecimiento, en este caso de la argolla que ha cooptado los poderes del Estado. Entonces vemos que esta crisis económica es producto también de la reducción del aparato del Estado y de la capacidad de poder brindar derechos, lo cual está obligando a los sectores populares, a clase trabajadora, a tener que pagar por estos servicios básicos a sectores empresariales. Claramente esto beneficia a la gran empresa para poder mercantilizar derechos fundamentales como la salud y la educación. También el tema de esta crisis económica es debido al despojo de bienes comunes, es decir, se ha incrementado, se ha agudizado el despojo de tierras a nivel nacional. Como ustedes sabrán, nuestro territorio es sumamente pequeño, pero está claramente en pugna permanente por el tema de la tierra que hoy se ha agudizado. Estamos hablando que a partir de menos de 2 años, 45 comunidades de la franja costera marina de El Salvador está en conflicto en torno a la tierra, donde grupos empresariales con complicidad de entidades de gobierno están acaparando tierra, despojando a comunidades que tienen décadas de habitarlas y cuidarlas. Entonces nos encontramos ante una crisis, una gran calamidad para estas familias, donde estamos hablando que son más de 11.500 familias campesinas e indígenas que actualmente están amenazadas de ser despojadas de sus tierras. Esto le está arrebatando sus formas y medios de vida y también está poniendo en crisis otro elemento otra situación crítica que está viviendo nuestro país, que está vinculada también con el tema del despojo, es el tema de la depredación ambiental. Es decir, en este momento se está poniendo en riesgo la vida dentro de los territorios, lo cual ya está generando también migración forzada de familias por temas ambientales, ya que se está depredando fuentes de agua, bosques nativos dentro de los territorios, lo cual está haciendo inviable ya la vida en estos territorios. Así que eso vendría a ser como los 3 principales elementos: el tema de volver a restaurar la democracia en El Salvador, el tema de la crisis económica que solo afecta a los sectores populares y la clase trabajadora, y el otro es el ecocidio, la depredación ambiental acelerada que estamos sufriendo en El Salvador. Ángel, muchísimas gracias por el tiempo y por compartir con nosotros y nosotras estas pues experiencias también que vienen gestándose, que también lo vienen viviendo ustedes desde el territorio que vienen habitando y desde el movimiento que viene accionando para seguir resistiendo ante esta arremetida, ante esta violencia ejercida de parte del gobierno salvadoreño contra los pueblos y naciones indígenas originarias, pero también en general sabemos que hay compañeros, compañeras, comunicadores, comunicadoras, periodistas, defensores de los derechos humanos que han sido exiliados de su propio país por precisamente denunciar la realidad que se viene viviendo ahí, ¿no? Sabemos también que hay jóvenes que están desaparecidos porque se los ha acusado de ser delincuentes de pandillas y se los ha metido a la cárcel, pero ya no se sabe nada más de ellos y ellas, ¿no? También que están siendo víctimas de tortura y todas estas cosas no se denuncian porque, como tú lo decías también, hay una fuerte alianza entre los medios de comunicación y el gobierno de Bukele que está impidiendo mostrar estas graves violaciones a los derechos humanos, pero no solamente humanos, sino también de la madre naturaleza. No sé si quieres decir algo más para cerrar este espacio con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante, porque nosotros y nosotras estamos atentos y atentas a lo que viene aconteciendo allá en territorio y con las noticias que ustedes nos vienen compartiendo. Sí, 2 elementos más. Primero, también centrados sobre el tema de las víctimas del régimen de excepción. Estamos hablando que son más de 80,000 personas capturadas. De esto estamos hablando que más del 40% no tienen ningún tipo de antecedente en temas penitenciarios. Y por otro lado también están siendo encarceladas sin contar con un juicio justo, ¿va? Estamos hablando que hay personas que llevan prácticamente ya más de 3 años prácticamente desde que se implementó el régimen, han sido privados de libertad, y eso ha conllevado que a la fecha exista casi un promedio de 500 personas que han muerto bajo tutela del Estado. Es decir, 500 personas han muerto bajo el régimen de excepción, y de estas personas prácticamente el 90% no contaban con antecedentes penales. Estamos hablando que es una situación sumamente lamentable, muy crítica, donde claramente la población salvadoreña estamos ante una situación
de vulneración de derechos de lo más agresivo posible. Y por otro lado también mencionar que mientras Bukele, la dictadura de Bukele es totalmente agresiva con su pueblo, es totalmente sumisa ante los intereses imperialistas de Estados Unidos. Inclusive ahí es donde podemos también entender por qué Estados Unidos, que siempre ha tenido una narrativa falsa, ¿va? Eso también lo tenemos claro, de defensa de los derechos humanos, de la democracia, de las libertades, ¿va? Se ha mantenido callado prácticamente Estados Unidos, el imperialismo, ante lo que está ocurriendo aquí en El Salvador. Y es que claramente el gobierno de Bukele funcional a los intereses imperialistas, donde hoy El Salvador se ha constituido en una megacárcel del mundo, ¿va? Para el imperialismo, donde se pretende mandar a todo aquel opositor político de Estados Unidos, inclusive han sido enviados a El Salvador. Entonces nos hemos convertido en la mega Bartolina. El hueco del muro.